Buenas, vamos a dar inicio a la videotutoría de Estadística 2 correspondiente al capítulo 6, distribución de probabilidad Poisson. Lo que vamos a ver en esta tutoría se refiere al libro Estadística aplicada a los negocios y a la economía, la 16ª edición, la cual se está utilizando en el curso de Estadística 2. Esta distribución de probabilidad Poisson es la tercera distribución de probabilidad que vemos que utiliza variables discretas. Igual que la binomial y la hipergeométrica, tiene ciertas características que son las que debemos revisar cada vez que vamos a resolver algún ejercicio de examen o de práctica. La primera característica es que describe el número de veces que se presenta un evento en un intervalo. Entonces, ya aquí vemos una diferencia fundamental con respecto a las otras dos, y es que se refiere a eventos durante un intervalo. El intervalo puede ser de tiempo, distancia, área o volumen. Y la probabilidad de que ocurra el evento es proporcional al tamaño del intervalo. Los intervalos no se superponen y no son independientes. Entonces son características completamente diferentes a la binomial, a la hipergeométrica, pero que tenemos que tenerlos presentes a la hora de discernir cuál función de probabilidad es la que vamos a aplicar. Ahora, ¿qué entendemos por un intervalo? Eventos en un intervalo. Puede ser que aparezca el número de palabras mal escritas por página en un periódico. Aquí ya nos da el intervalo por página. El número de llamadas por hora recibidas. El número de vehículos vendidos por día. El número de vuelos que llegaron tarde en un día. El número de canciones que se tocaron en una estación de radio en un día, en una hora, en fin. Esos son diferentes ejemplos de eventos que suceden en un intervalo y que corresponden a una distribución de probabilidad de Poisson, donde la fórmula también es completamente diferente y la probabilidad de X es igual a mu, que recordemos que esta mu me denota el promedio o la media de la variable a nivel poblacional, y es la media, la cantidad de éxitos que presenta un evento, elevado a la X, que X es el número de veces que se presenta el evento, por E, que es una constante, 2.71828, elevado a la menos mu, entre X factorial, cuando X es el número de veces que se presenta el evento. En el caso de la Poisson, la media y la varianza son iguales, o sea, mu es igual a n por p. Entonces, el mismo dato que obtenemos de la media es igual a la varianza. Veamos el ejemplo de la página 175 del libro, donde dice: probabilidad de que ocurra un huracán de categoría 3 en Georgia es de 0,05. Si un dueño de casa obtiene crédito hipotecario de 30 años por una propiedad recién comprada en ese lugar, ¿cuál es la probabilidad de que experimente por lo menos un huracán durante el periodo del crédito? Entonces, vemos que el evento es de que se dé el huracán, y es un evento en un intervalo porque nos están hablando del huracán durante el periodo del crédito, o sea, durante una cantidad de años. Entonces ya aquí vemos que es una variable diferente, es un evento diferente a como se daban en las otras funciones de probabilidad. La media, que vimos que era X por P, N por P, perdón, es la media o el número esperado de tormentas durante 30 años, ¿verdad? Aquí está dado el intervalo. Entonces, N es 30 por 0,05. Entonces, la cantidad esperada de tormentas es de 1,5.
durante el transcurso de los 30 años. Y recordemos que esa media es igual a la varianza. Entonces, la probabilidad de que se dé al menos un huracán durante el transcurso de los 30 años es lo mismo que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1. Y esto es igual a 1 menos la probabilidad de X igual a 0. Aquí podemos utilizar la propiedad de las probabilidades del complemento. Entonces, de que sea de 1 hacia arriba, que puede ser hasta 30, entonces es lo mismo que 1 menos que no se dé ninguno. Esto es igual a 1 menos mu elevado a la 0, cuando X es igual a 0, por e a la menos 1,5, porque vean que la fórmula es a la menos mu. Y si mu que calculamos hace un rato es 1,5, es a la menos 1,5 entre 0 factorial, que es el valor de X. Entonces esta probabilidad es de 0.7769. O sea, la probabilidad de que azote un huracán categoría 3 durante el periodo de 30 años es de un 77%. Vamos a ver otros ejercicios que se han presentado en algunos exámenes anteriores para que veamos el tipo de ejercicios que tendríamos que resolver en un examen. En una fábrica de baterías para dispositivos electrónicos, se indica que ellos poseen las baterías de mayor durabilidad del mercado, con más de 100 horas continuas de uso. En pruebas de laboratorio encontraron que, en promedio, 8 baterías fallan al llegar a las 100 horas de uso continuo. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que fallen 4 baterías en 100 horas? Entonces, repasemos las características de la Poisson a ver si se cumplen. Describe el número de veces que se presenta un evento durante un intervalo. Esta es la principal característica. Y yo diría que sí, porque nos dicen que es la probabilidad de que fallen 4 baterías en 100 horas. Y aquí nos están hablando ya de que el promedio de baterías al llegar durante el transcurso de las 100 horas. O sea, el intervalo de referencia es el fallo de las baterías en las 100 horas. Entonces, cumpliéndose esa característica, ya tenemos seguridad de que podemos utilizar una función de probabilidad de Poisson. Entonces, la probabilidad de que X igual a 4, aplicando la fórmula, nos dijeron que había un promedio de 8 baterías que fallan al llegar a las 100 horas. Entonces, el mu es igual a 8 elevado a la 4, que es el valor de X, por e a la menos 8 entre 4 factorial. Resolvemos y esto nos da 0,0573. Ahora, si además de eso nos dicen cuál es la probabilidad de que fallen un máximo de 3 baterías en 100 horas, y aquí estamos hablando de una función de probabilidad acumulada, porque es la probabilidad de que X sea menor o igual a 3, o sea, un máximo de 3. Sería la probabilidad de que no falle ninguna, más de que falle una, que fallen 2, hasta que fallen 3. Es la suma de estas 3 probabilidades, esto es una acumulada, y resolviendo con la fórmula, esto nos da 0,0423. Sin embargo, la Poisson también tiene una tabla en el libro que podemos utilizar para facilidad de cálculo. Entonces podemos verlo en la página 646, la tabla B2. Encontraríamos una tabla como esta. En la Poisson, lo que vamos a tomar de referencia es el valor de mu, que es el promedio, y en las líneas lo que tenemos, en la primera columna, es la referencia del valor de X. En este caso teníamos un mu igual a 8, es el promedio de horas que tienen las baterías, promedio de baterías que fallan en 100 horas. Entonces, para mu igual a 8, nos ubicamos en esta columna y luego
la acumulada es la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Entonces serían para x igual 0, 1, 2 y 3. La suma de estas probabilidades es lo que nos da esa probabilidad acumulada de x menor o igual a 3 con un mu igual a 8. Entonces, como ven, esto es muy fácil de resolver utilizando la fórmula, la tabla, perdón, que aparece en el libro, siempre y cuando el valor de mu esté contenido dentro de esas opciones de la tabla. En el caso que el promedio o el valor de mu no esté dentro de las tablas, pues tenemos que hacer el cálculo de cada una de estas probabilidades haciendo uso de la función de probabilidad que hemos visto. Según datos del Consejo de Seguridad Vial, en promedio se registra un accidente por hora en la ruta 1. ¿Cuál es la probabilidad de que en las próximas 4 horas ocurran menos de 3 accidentes en esta ruta? Si vemos también, esto tiene la característica básica de la distribución Poisson y es un evento que se da en un intervalo porque estamos hablando accidentes por hora. Entonces ya con esto fácilmente identificamos que debemos utilizar una Poisson. Entonces nos dicen que se registra un accidente por cada hora. ¿Cuál es la probabilidad de que en las próximas 4 horas ocurran menos de 3 accidentes en una ruta? Entonces, si aquí nos daban el promedio por hora, que es 1, pero debemos hacerlo para 4 horas, entonces a la hora de utilizar la fórmula de la Poisson, el mu ya no es 1, sino que es 4, porque estamos hablando de 4 horas. Entonces, a esto sí tienen que ponerle cuidado cuando estén en el examen y extraer bien los datos del ejercicio para hacer correctamente el planteamiento de la fórmula. Nos dicen entonces de cuál es la probabilidad de que ocurran menos de 3 accidentes. No nos dicen 3 y menos, sino menos de 3. Entonces es la probabilidad de que x sea menor a 3 sin incluir el 3. Es la probabilidad de que sea igual a 2, más de que sea 1, más la probabilidad de que sea 0. Igualmente podemos hacer cada una de estas probabilidades resolviendo las fórmulas o haciendo uso de la tabla 646, la B2 del libro. Entonces buscamos en la Poisson para un mu igual a 4 y la probabilidad de que x sea 0, 1 y 2. Entonces la suma de estas probabilidades me da de x sea menor a 3 con mu igual a 4. Como vemos, como les decía anteriormente, aquí vemos que en la tabla Poisson los datos de las probabilidades vienen hasta un mu igual a 9. Por eso les comentaba que si en algún momento tenemos un ejercicio donde el mu es mayor a 9, pues tendríamos que hacer uso del cálculo con la fórmula directamente. Este es el repaso correspondiente a la función de probabilidad Poisson. Con esto estaríamos concluyendo lo que es la revisión de las funciones de probabilidad discretas del capítulo 6 del libro. Muchas gracias.